Ethendale había estado alerta durante 2 horas y 17 minutos, y su rodilla izquierda comenzaba a escenificar una rebelión silenciosa. No es que nadie en el gran salón del trono se diera cuenta. Los humanos eran novedades aquí en Celestia Prime, adiciones decorativas a la Guardia Celestial que sugerían un pensamiento progresivo sin cambiar mucho. Estaba colocado a lo largo del muro oriental, tercero desde la entrada, lo suficientemente cerca de los días reales como para importar, pero lo suficientemente lejos como para ser olvidable. La ceremonia luminiscente estaba llegando a su tercer movimiento y el salón mismo parecía respirar con luz viva. Pilares de cristal se extendían 30 metros por encima, sus superficies onduladas con patrones bioluminiscentes que respondían al canto armónico de la nobleza reunida. Isen había aprendido a no mirar directamente a las paredes durante estos eventos. La luz refractada podría desencadenar migrañas en humanos y explicar que te había dado dolor de cabeza por una belleza excesiva no era un informe de incidente digno. 3 años había estado aquí. 3 años aprendiendo a pronunciar nombres que requerían sonidos para los que la garganta humana no estaba diseñada. De memorizar jerarquías judiciales más complejas que cualquier carta de navegación estelar, de perfeccionar el arte de quedarse quieto mientras los extraterrestres hacían cosas extrañas a su alrededor. Su historial de servicio lo llamaba confiable. Sus compañeros guardias lo llamaban ese tipo humano. Había hecho las paces con ambas evaluaciones. La reina Beandra presidió desde el trono de la aurora ascendente. Su corona, una construcción de luz estelar cristalizada que se movía a través de espectros que los ojos de Isen no podían procesar por completo. Tenía una antigüedad según los estándares humanos, 300 años, más o menos una década, y llevaba el peso de esos siglos en la aguda inteligencia de su mirada. Incluso estando quieta, irradiaba el tipo de autoridad que hacía que los oficiales subalternos revisaran su alineación uniforme desde 3 habitaciones de distancia. Junto al trono, en una dais más pequeña, estaba la princesa Line. Los ojos de Isen se desviaron hacia ella a pesar de su mejor juicio, siguiendo el mismo patrón que trazaron 100 veces durante estas ceremonias. Ella era deslumbrante en la forma en que las cosas peligrosas eran deslumbrantes, una espada atrapando la luz, una estrella convirtiéndose en nova. Su túnica ceremonial fluía como mercurio líquido, y sus orejas alargadas marcadas con la tracería plateada de los linajes reales, se apartaban de su rostro con elegantes curvas. Pero era su expresión la que siempre lo atrapaba. Tristeza profunda usada como joyas exhibidas porque no se podía ocultar. Enviudó a los 28 años, aunque eso se tradujo en algo así como 40 en años humanos, nunca había resuelto los cálculos y se quedó solo para navegar por un tribunal que valoraba la fortaleza por encima del dolor. A su lado, casi escondido en los pliegues de su túnica, estaba el príncipe Chaiden. El niño era pequeño. Isen tenía sobrinos en la tierra, y Kaiden habría sido pequeña incluso para sus estándares. 5 años, solemne como un funeral, con el cabello oscuro de su padre y los ojos luminosos de su madre. Sus orejas se le cayeron un poco, aún sin convertirse en el orgulloso barrido que eventualmente lograrían, y su túnica ceremonial parecía lo suficientemente pesada como para derribarlo. Agarró la mano de su madre con las 2 suyas, e incluso desde el otro lado del pasillo, Isen pudo ver el puño blanco de los nudillos. Los cánticos se hincharon. 300 nobles celestiales alzaron sus voces en armónicos que hicieron que el aire supiera a ozono y miel. El implante de traducción de Isen le dio fragmentos de significado. Renovación, gratitud, el ciclo eterno, pero sobre todo trató de no dejar que su rodilla se doblara. Había perfeccionado una técnica de microcambio, transfiriendo peso tan sutilmente que parecía una quietud perfecta que lo había salvado durante más ceremonias de las que podía contar. La multitud se acercó más a los Deis. Eso era normal. La ceremonia requirió que los testigos se acercaran en oleadas. Cada nivel de la nobleza se turnaba para disfrutar de la presencia de la reina y de la energía mística que supuestamente transmitían estos eventos. Isen hacía tiempo que había dejado de tratar de entender la mecánica espiritual. Simplemente observaba a la multitud y se mantenía alerta ante cualquier cosa que se moviera mal. El príncipe Kaiden no miraba a la multitud. El príncipe Kaiden miraba fijamente sus pies, su pequeño cuerpo rígido, su respiración visible incluso a 20 metros de distancia. El niño estaba aterrorizado. Isen había visto ese sabor particular de miedo antes. No el agudo pico de peligro inmediato, sino el terror desgarrador y agotador de alguien atrapado en una situación de la que no podía escapar. La mano libre del príncipe se retorció en su túnica, amontonando la tela, y sus orejas se aplanaron completamente contra su cráneo. La princesa Larry notó que su propia sonrisa ceremonial vacilaba y se inclinó ligeramente susurrándole algo a su hijo. Kaiden negó con la cabeza, con un pequeño movimiento desesperado. Más nobles avanzaron, su bioluminiscencia brilló con fervor espiritual y el salón se volvió más brillante, ruidoso y abrumador. El agarre del príncipe sobre la mano de su madre se aflojó. Isen lo vio suceder con la extraña claridad en cámara lenta que a veces proporcionaba la adrenalina.
Los pequeños dedos de Kaiden se abrieron, liberando la seguridad de la mano de su madre. Y luego, imposiblemente, el niño corrió, no hacia las salidas, ni hacia los otros guardias, ni siquiera hacia el trono de su abuela, directamente hacia Isen. Los diminutos pies del príncipe se golpearon contra el suelo de cristal pulido. Sus túnicas ceremoniales se enredaron alrededor de sus piernas y se movió con la determinación inquebrantable de alguien que había visto el único puerto seguro en una tormenta. La mente de Isen se quedó en blanco. El protocolo exigía que no se moviera. El sentido común sugirió que definitivamente debería mudarse. Su cuerpo eligió una tercera opción y se congeló por completo cuando 30 kilogramos de aterrorizada realeza alienígena se estrellaron contra sus piernas y lo envolvieron con pequeños brazos con desesperada fuerza temblorosa. El canto cesó. 300 nobles celestiales se callaron en una ola que ondeó hacia atrás desde los Deis y de repente Isen pudo escuchar el latido de su propio corazón retumbando en sus oídos. Bajó la vista hacia la coronilla de cabello oscuro presionada contra su estómago, sintió pequeñas manos agarrando la tela de su uniforme y tuvo la idea claramente inútil de que esto no estaba cubierto en absoluto en ningún manual de entrenamiento. Luego levantó la vista. La reina Beendra había resucitado de su trono, con una mano presionada contra el reposabrazos, su expresión congelada en algo entre conmoción y cálculo. Prince Aslan se paró con ambas manos cubriéndose la boca, los ojos muy abiertos y brillando con lágrimas que captaron la luz ambiental, y 300 nobles lo miraron con diversas expresiones de horror, fascinación y completo desconcierto. Alguien jadeó. Podría haber sido la reina. Podrían haber sido todos. La rodilla de Isen eligió ese momento para recordarle que había estado amenazando con rebelarse, y tuvo que bloquearla conscientemente para evitar colapsar con un príncipe real atado a sus piernas. Sus manos flotaban inútilmente en el aire, sin saber si tocar al niño mejoraría esta situación o constituiría alguna forma de incidente interestelar. El príncipe quien se acercó más y Isen sintió un pequeño aliento estremecedor contra su uniforme. Bueno, pensó distantemente, esto definitivamente va en el informe del incidente. El silencio se extendía como vidrio arrancado, frágil y lo suficientemente afilado como para cortarlo. Los brazos de Isen permanecieron suspendidos en el aire, las manos flotando sobre los temblorosos hombros del príncipe Kion mientras su cerebro hacía un ciclo de sugerencias cada vez menos útiles. Acariciar la cabeza del niño, probablemente traición. Da un paso atrás. El príncipe caería o lo seguiría. Ninguna de las dos parecía óptima. Quédese completamente quieto y rece para que esta fuera una especie de elaborada prueba celestial que de alguna manera estaba pasando. Ese tenía promesa. La reina Beandra descendió 3 escalones de su trono y el sonido de sus pisadas sobre el cristal envió ecos armónicos por el pasillo. Cada cabeza giraba para seguir su movimiento, lo que significaba que cada cabeza dejaba de mirar a Isen durante aproximadamente 4 segundos antes de girar hacia atrás. Nunca se había sentido tan visible en su vida, y una vez entró accidentalmente a una recepción diplomática vistiendo su ropa de gimnasia porque alguien le había dado el tiempo de sesión informativa equivocado. La voz de la reina cuando hablaba tenía la resonancia de alguien acostumbrado a ser obedecido en todos los sistemas estelares. Explique este suceso. Isen abrió la boca, descubrió que no tenía idea de cómo explicar este suceso y la cerró de nuevo. El agarre del príncipe sobre sus piernas se tensó. Servicial, la princesa Lirene se movió entonces, deslizándose hacia abajo desde los Deis con una gracia que la hacía parecer flotar en lugar de caminar. Su vestido iba detrás de ella como líquido de la luz de la luna, y cuando ella se acercó, Isen podía ver que sus manos estaban temblando. Ella dejó de 2 metros de distancia, lo suficientemente cerca como para llegar por su hijo, pero que mantiene cierto límite invisible de protocolo, o quizás simplemente choque. ¿Quién? Ella dijo en voz baja, y su voz agrietada en el nombre. Dulce, ¿qué estás haciendo? Pero el príncipe no respondió. Él apretó la cara más en contra de Isen en el estómago, y Isen sintió el rápido aleteo de los latidos del corazón del niño a través de la delgada traje ceremoniales. El niño estaba aterrorizado. No de Isen, eso estaba claro, sino de todo lo demás. La multitud, el ruido, la luz, todo. Los ojos luminosos de Lirene se levantaron para encontrarse con los de Isen, y vio algo en ellos que atravesó su destacamento profesional como un rayo de partículas a través del revestimiento del casco. Desesperación, confusión y, debajo de ambas, una esperanza cruda que parecía dolorosa de llevar. Oficial Val, dijo, y él estaba absurdamente conmovido de que ella supiera su nombre. Mi hijo no lo ha hecho, no lo hace. Ella se detuvo, tragó saliva, lo intentó de nuevo. Hace 4 meses, hubo un ataque durante el festival de reflexión. Los asesinos irrumpieron en el santuario del jardín. Kaiden presenció cómo mataban al primo de su padre mientras estaba junto a nosotros. El hombre murió protegiéndonos de armas, fuego y sillas. Su voz se quebró por completo. Respiró temblorosa y, cuando continuó, las lágrimas corrían libremente por su rostro, atrapando la luz como estrellas fugaces.
Desde ese día, mi hijo habla quizás 10 palabras cada semana. Sufre pesadillas que lo dejan gritando. No confía en casi nadie, ni siquiera en sus propias niñeras. No asistirá a reuniones públicas sin sedación. E incluso entonces, lo soporta como uno soporta la tortura. Bajó la vista hacia su hijo, todavía aferrado a las piernas de Isen. Nunca ha buscado consuelo en extraños. Nunca, y ciertamente nunca de. Ella se detuvo. Pero Isen escuchó el final tácito de esa frase. Nunca de un humano. Nunca de alguien fuera de la familia. Nunca de alguien que se suponía que no debía importar. No entiendo por qué, susurró Lirene. Pero mi hijo te ha elegido como segura. El peso de 300 escaleras presionó hacia abajo como la presión atmosférica a la profundidad de aplastamiento. Los hombros de Isen querían encorvarse, sus instintos gritándole que se hiciera más pequeño, menos perceptible, que se desvaneciera en el fondo al que pertenecía. En cambio, miró a la reina, todavía mirando desde su trono con una expresión tallada en mármol y cálculo político. Su Majestad, dijo, y le complació que su voz saliera firme. No tengo explicación. El príncipe y yo nunca hemos interactuado antes de este momento. La reina Beandra lo estudió con ojos que habían negociado tratados antes de que nacieran sus abuelos. No llevas modificación de feromonas, ni tecnología de resonancia emocional, ni su majestad, solo emite todo de manera estándar. Hizo una pausa y tal vez algo de ansiedad, pero eso es orgánico. Una onda se movió entre la multitud. Podría haber sido un shock por su frivolidad. Podría haber sido el equivalente celestial de la risa nerviosa. Isen no podía decirlo y estaba demasiado concentrado en no dejarse llevar por la preocupación. La reina bajó otros 3 escalones. Princesa Lirene, ¿cuál es su evaluación? Lirene se arrodilló entonces, con su bata agrupándose a su alrededor, poniéndose al nivel de su hijo. Extendió la mano lentamente y tocó el hombro de Kaiden. El príncipe se estremeció pero no soltó a Isen. Kaiden, dijo suavemente, ¿puedes decirle a mamá por qué corriste hacia este hombre? La voz del niño, cuando finalmente llegó, apenas superaba un susurro. Seguro. Esa sola palabra golpeó a Isen como un golpe físico. Sintió que sus manos finalmente caían, asentándose cuidadosamente sobre los pequeños hombros del príncipe, y el niño se inclinó hacia el tacto como un hombre que se ahoga encontrando tierra firme. Line se llevó las yemas de los dedos a los ojos, temblando los hombros. Cuando volvió a mirar a Isen, su expresión se había convertido en algo que él no podía entender del todo. A.D. Gratitud mezclada con dolor mezclado con algo que podría haber sido envidia. Él no ha dicho esa palabra en 4 meses, dijo ella. No sobre nadie. No por ningún lado. La reina Beandra hizo un sonido que podría haber sido un suspiro o podría haber sido una decisión táctica que cristalizó en acción. Oficial Vale, permanecerá al lado del príncipe durante esta ceremonia y los días siguientes hasta que la confianza del príncipe Kaiden pueda transferirse o entenderse adecuadamente. Esto no es una petición. La mente de Isen inmediatamente proporcionó varias razones excelentes por las que esta era una idea terrible. Protocolos de seguridad, su completa falta de experiencia en el cuidado de niños, el hecho de que había comido fideos de ajo para almorzar y probablemente olía a restaurante humano para estas personas. Lo que salió de su boca fue, sí, su majestad. La reina levantó la mano y los nobles reunidos se movieron con un sonido como de viento a través de campanillas de cristal. La ceremonia continúa. Oficial Val, te pararás al pie de los Deis. Princesa Lirene, atienda a su puesto. Lirene se levantó lentamente, sus ojos nunca abandonaron a su hijo. Kion, ¿vendrás con mamá ahora? El agarre del príncipe se endureció hasta casi doler. Isen miró hacia abajo a la coronilla de cabello oscuro y tomó una decisión ejecutiva que probablemente perseguiría su historial de servicio para siempre. Alteza, si ayuda, puedo caminar con él. El alivio inundó la cara de Lenin tan completamente que Isen sintió que su pecho se tensaba. Ella sintió, retrocediendo para darles espacio. Y Isen, sintiéndose sumamente ridículo y más protector de lo que se había sentido en años, comenzó la caminata más larga de 20 metros de su vida con un príncipe alienígena aterrorizado atado a sus piernas como un pequeño percebe real. El canto se reanudó. La ceremonia volvió a sus patrones prescritos, y Isen se paró al pie de los Deis sosteniendo la mano de un niño traumatizado mientras 300 nobles fingían que esto era completamente normal. Y pensó en cómo su consejero de carrera le había prometido aventuras entre las estrellas, pero de alguna manera no había mencionado que implicaría convertirse en un humano de apoyo emocional para la realeza alienígena. Los latidos del corazón del príncipe Kaiden disminuyeron gradualmente contra su palma. El niño no lo soltó, pero su respiración se niveló y sus orejas se levantaron ligeramente de su posición aplanada. Por encima de ellos, la princesa Larry llamó la atención de Isen, y su expresión contenía una emoción tan compleja que se sintió simultáneamente honrado y aterrorizado. Ella pronunció 2 palabras. Gracias.
Isen asintió levemente y devolvió su atención a la ceremonia, a la luz que fluía y al canto armónico, a la pequeña mano que la agarraba con desesperada confianza, y se preguntó exactamente a qué acababa de estar de acuerdo. Su rodilla tocó ese momento para recordarle que todavía estaba escenificando su rebelión, y tuvo que cerrarlo conscientemente de nuevo manteniendo la apariencia de una estabilidad digna. Aventura entre las estrellas, pensó. Definitivamente debe haber leído la letra pequeña. Los jardines del Palacio Real que existía en un estado que Isen cerebro insistía en que era imposible, pero sus ojos se confirmó era real. Las flores, si es que podían llamarse flores, crecían en fractales en espiral que cantaban cuando el viento las tocaba, produciendo armónicos que su traducción implanta amablemente etiquetados como satisfacción en do. Los caminos eran de cristal viviente que ajustaba su luminiscencia en función del estado emocional de quien caminaba por ellos, lo que significaba que Isen había pasado los últimos 3 días dejando senderos de naranja confuso y púrpura desconcertado donde quiera que fuera. El príncipe Kaiden se sentó con las piernas cruzadas sobre la hierba real, una de las pocas plantas terrestres que se había adaptado al suelo celeste, y estaba arreglando cuidadosamente una colección de piedras cantoras en lo que podría haber sido un patrón o podría haber sido obra de un niño de 5 años, sin un plan en particular. Isen se sentó cerca, lo suficientemente cerca como para intervenir si era necesario, pero lo suficientemente lejos como para evitar flotar, y trató de no pensar en cómo había evolucionado la descripción de su trabajo de oficial de seguridad a lo que sea que sea. Ese tararea plano, observó Isen, señalando una piedra azul que definitivamente no armonizaba con sus vecinos. Kiel lo miró con esos ojos luminosos que eran demasiado viejos para su rostro, consideró la piedra y deliberadamente la alejó más de las demás. El zumbido discordante cesó. El niño asintió una vez, satisfecho, y volvió a su arreglo. Progreso. Hace 4 días, Kaiden no había respondido a nada. Isen dijo. Hace 3 días, de que había logrado el contacto con los ojos. Ayer, en realidad había llegado para Isen de la mano sin preguntar cuando un jardín de mantenimiento drone había asustado de él con su podar el seto de apego. Hoy deliberada de piedra disposición. A este ritmo, estarían teniendo conversaciones reales. Por algún momento del próximo siglo, la princesa Lien miró de un banco cercano, su omnipresente datos de la almohadilla de equilibrio sobre su rodilla, pero claramente olvidado. Había estado allí todos los días, manteniendo lo que probablemente pensaba que era una distancia respetuosa, pero que Isen había llegado a reconocer como la manifestación física de la esperanza y la angustia. Observó a su hijo de la misma manera que alguien podría ver una puesta de sol que pensó que nunca volvería a ver. Llamó al oficial Val, y Isen todavía no la había convencido de que simplemente lo llamara Isen. Debo asistir a la sesión del consejo de la tarde. ¿Lo harás? Ella dudó, y él pudo ver el conflicto jugando en su rostro, pidiendo ayuda, admitiendo que la necesitaba, confiando en un extraño con su hijo traumatizado. Estaremos bien, dijo Isen con más confianza de la que sentía. Estamos trabajando en una teoría avanzada de arreglos geológicos aquí. Cosas muy importantes. Kiel lo miró de nuevo, y la comisura de su boca se contrajo. No del todo una sonrisa, pero lo suficientemente cercana como para que Isen se sintiera absurdamente orgulloso. Lirene también lo vio. Su mano se presionó brevemente contra su pecho y parpadeó rápidamente antes de ponerse de pie. Volveré dentro de 2 horas si necesita algo. Tengo memorizada tu frecuencia de contacto, le aseguró Isen. También tengo bocadillos, protocolos de entretenimiento y un conocimiento práctico de 17 canciones de cunas celestiales, cortesía del archivo de datos del palacio y mi terrible voz para cantar. Eso le valió una sonrisa real de Lirene. Breve. Pero genuino. Él solía amar la música, dijo en voz baja. Antes la palabra antes llevaba el peso que Isen sentía por el jardín, antes del ataque, antes de la muerte, antes de que su hijo dejara de ser un niño y se convirtiera en una colección de miedos y silencios. Trabajaremos en ello, dijo Isen y lo dijo en serio. Después de que Lirene se fue, arrastrando miradas preocupadas hacia atrás, Isen se acomodó más cómodamente en la hierba junto a Kaiden. Las piedras tararearon sus diversas notas y, en algún lugar a lo lejos, una fuente hecha de luz líquida realizó complicadas ecuaciones matemáticas que se duplicaron como fuentes de agua. Entonces, dijo Isen conversacionalmente. ¿Quieres saber sobre la vez que accidentalmente inicié un incidente diplomático al estornudar durante un ritual sagrado? Los oídos de Kaiden se animaron ligeramente, todavía no lo miraban del todo, sino que escuchaban. Correcto. Así que allí estaba haciendo guardia en el templo de la eterna luz de las estrellas y allí haciendo esta ceremonia que requiere un silencio absoluto. Me refiero a un silencio serio. Da un tipo en el que puedes escuchar los latidos de tu propio corazón y comenzar a cuestionar tus elecciones de vida. Isen cogió una de las piedras y se la dio vuelta en las manos. Y lo siento venir. ¿Conoces esa sensación cuando sabes que se avecina un estornudo y no hay nada que puedas hacer para detenerlo?
Es como un transporte de carga que se apodera de ti, excepto que el transporte de carga está en tu nariz. Los hombros de Kien se relajaron fraccionalmente. El niño definitivamente estaba escuchando ahora. Lo intenté todo. Presioné mi lengua contra el paladar. Pensé en cosas tristes. Recitó mentalmente la tabla periódica. Nada funcionó. Y luego, justo en medio de la invocación más sagrada del sumo sacerdote, estornudé tan fuerte que la pantalla de mi casco se empañó. Un sonido escapó de Kairen, apenas audible, pero inconfundiblemente una risita. El corazón de Isen hizo algo complicado en su pecho. Continuó como si nada monumental acabara de suceder. 300 fieles se volvieron para mirarme fijamente. El sumo sacerdote se detuvo a mitad de sílaba, y yo me quedé allí pensando, bueno, esto es todo. Así es como muero. Ejecutado por juicio divino por rebelión nasal. ¿Qué pasó? La voz de Kairen apenas superaba el susurro, pero estaba ahí. Palabras voluntarias reales. El sumo sacerdote, dijo Isen solemnemente, declaró que mi estornudo era una bendición del cosmos, un recordatorio de que incluso los momentos sagrados contienen lo inesperado. Luego incorporó los estornudos al ritual del próximo año. Hizo una pausa. Soy bendecido o el idiota más afortunado del sector. No he decidido cuál. Kairen se rió. Una verdadera risa, brillante y sorprendente como la luz del sol a través de nubes de tormenta. Luego se miró horrorizado, como si hubiera olvidado que se le permitía reír, y su rostro se arrugó. Isen se movió por instinto, metiendo al niño en su regazo y envolviéndolo con ambos brazos. Oye, no, está bien. Es bueno. Reír es bueno. Papá solía contar historias divertidas, susurró Kairen contra el pecho de Isen antes de que llegaran los hombres malos. Y allí estaba, la herida descubierta y sangrando. Isen sostuvo al niño tembloroso y no tenía idea de qué decir, así que simplemente aguantó y dejó llorar a Kairen, pequeños cuerpos temblando de sollozos que sonaban como si hubieran estado atrapados durante meses. El sendero del jardín debajo de ellos cambió de naranja confuso a azul suave, el color de la comodidad y la seguridad. Los Singing Stones ajustaron sus armónicos a algo más suave. Incluso el imposible jardín alienígena pareció reconocer el dolor cuando lo vio. Cuando el llanto de Kairen finalmente disminuyó a una respiración entrecortada, Isen dijo en voz baja, parece que tu papá estuvo muy bien. Hizo reír a mamá, dijo Kairen. Ella ya no se ríe. Isen pensó en las cuidadosas sonrisas de la princesa Lien, sus expresiones controladas, la forma en que se sostenía a sí misma como algo que podría romperse si se relajaba aunque fuera por un momento. Tal vez ella olvidó cómo, sugirió. A veces la gente olvida las cosas cuando está triste. Eso no significa que no puedan recordar de nuevo. Kairen retrocedió lo suficiente como para mirarlo con esos dos viejos ojos. ¿Puedes hacerla recordar? La pregunta era tan seria, tan llena de fe infantil en la capacidad adulta de arreglar cosas rotas que Isen sintió que algo se le agrietaba en el pecho. Puedo intentarlo, dijo, haciendo una promesa que no tenía idea de cómo cumplir. No hay garantías, pero soy bastante bueno con el humor inapropiado y el mal momento. Eso podría ayudar. ¿Te quedarás? Kion preguntó, y sus pequeñas manos agarraron el uniforme de Isen. Incluso cuando ya no tengo miedo. Isen miró a este niño traumatizado que decidió, por razones que nadie entendía, que valía la pena confiar en un oficial de seguridad humano al azar. Pensó en los ojos agradecidos de la princesa Lain y su cuidadosa distancia. Pensó en su historial de servicio sin complicaciones y en su reputación de olvidable. Pensó en cómo lo más importante que había hecho en su vida podría ser sentarse en un jardín alienígena dejando llorar a un príncipe en su camisa. Sí, dijo. Me quedaré. Kairen asintió contra su pecho y no lo soltó. Se sentaron así mientras el jardín cantaba a su alrededor y los senderos de cristal brillaban de un azul suave. Y Isen se preguntaba cuándo exactamente dejaría de ser un oficial de seguridad y se convertiría en algo completamente diferente. Algo que sospechosamente parecía familiar para un príncipe destrozado y su afligida madre. Su dispositivo de comunicación intervino. Lirene de la frecuencia en el tiempo justo para ella 2 horas, Chaken, Isen activado con una mano, mientras se mantiene el otro en torno a Kion. Somos buenos, informó. Kairen la enseñanza de mí sobre el canto de las piedras. También, hemos tenido un gran avance que implican inapropiados estornudos historias. Apareció la imagen holográfica de Lirene y ella sonreía. En realidad, sonriendo. Se ríe de fondo. Puedo oírlo. Sí, dijo Isen, mirando al príncipe, que ahora se reía de los intentos de la piedra de armonizar con el terrible tarareo de Isen. Sí, lo es. Gracias, Lira susurró y se desconectó antes de que pudiera ver si eran lágrimas o simplemente distorsión holográfica. Isen volvió a tararear a los Stones, haciéndolos producir armónicos cada vez más angustiados, mientras Kairen se reía y el jardín brillaba de azul de alegría.
Aventura entre las estrellas, pensó. Resulta que parece cuidar niños. ¿Quién lo sabía? El festival del jardín fue supos. Ed para estar en paz. Ese era todo el punto. Una celebración de renovación, de vida que continúa a pesar de la pérdida, de flores que cantan y luces que bailan y absolutamente sin violencia alguna. Isen había revisado los protocolos de seguridad 3 veces porque se había vuelto paranoico durante las últimas 2 semanas, lo que a sus compañeros guardias les pareció gracioso hasta que señaló que la última reunión importante había terminado con asesinatos y un príncipe traumatizado. ¿Quién caminó a su lado ahora, ya no aferrándose, sino manteniéndose cerca? Una pequeña mano rozaba ocasionalmente la de Isen mientras navegaban a través de multitudes de nobleza elaboradamente vestida. El niño vestía una versión más simple de su túnica ceremonial y, por una vez, parecía un niño en lugar de un diplomático embrujado en miniatura. Progreso. La princesa Lirene caminó al otro lado de Chaiden. Y Isen se había acostumbrado a la forma en que la gente miraba a su pequeño trío, la princesa viuda, su hijo dañado y el oficial de seguridad humano que de alguna manera se había convertido en un elemento fijo en sus vidas. Los chismes de la corte habían sido espectaculares. Su rumor favorito implicaba que era un empático secreto enviado por la Tierra para curar a la realeza alienígena a través de la misteriosa compasión humana. La verdad de que un niño asustado lo había elegido al azar y simplemente rodó con él aparentemente era demasiado aburrido. Los espejos de agua están por delante, dijo Lirene, y Isen escuchó la tensión en su voz. El último ataque había ocurrido cerca de fuentes de agua. Intentaba no mostrar miedo frente a Kaiden, pero su mano seguía moviéndose hacia el hombro de su hijo. Nos mantendremos abiertos a la vista, le aseguró Isen en voz baja. Tengo 3 guardias colocados alrededor del perímetro y el personal de la reina vigila a la multitud. ¿Es seguro? Ella lo miró a los ojos y algo pasó entre ellos que había estado construyendo durante 2 semanas de tardes en el jardín, rutinas a la hora de acostarse y conversaciones tranquilas después de que Kim se durmiera. Algo que hizo que el pulso de Isen se acelerara y su desapego profesional se convirtiera en polvo. Confío en ti, dijo simplemente. Kaiden tiró de la mano de Isen. ¿Podemos ver las flores cantoras, las azules? Absolutamente. Quiero poner a prueba mi teoría de que están juzgando mi tarareo. Isen miró su pantalla de seguridad, escaneando a la multitud a través de su implante óptico. Patrones normales, gente feliz. Sin firmas de armas, sin movimientos sospechosos, nada que hiciera gritar sus instintos, por eso casi lo pierde. El destello de maldad provenía de su visión periférica. Un sirviente moviéndose entre la multitud con una postura que no coincidía con el ambiente relajado del festival. Demasiado concentrada, demasiado decidida, la mano de Isen encontró el hombro de Kaiden cuando su otra mano activó su comunicador. Sirviente del sector norte vestido de gris moviéndose hacia la mano del sirviente se dirigió a su cinturón. El entrenamiento de Isen anuló todo lo demás. Agarró a Kion, levantando el cuerpo del príncipe mientras giraba hacia la estructura sólida más cercana. Brecha de seguridad sector norte. Su voz atravesó el ruido del festival mientras corría, sosteniendo a Chaiden contra su pecho mientras su implante rastreaba a 3 figuras más que convergían desde diferentes ángulos. Armas de energía tecnología prohibida. La misma firma del último ataque. Kaiden empezó a gritar y Isen siguió corriendo. Su cuerpo se curvó alrededor del niño mientras los protocolos de entrenamiento inundaban su cerebro. Ponte a cubrirte. Protege el activo. Llama refuerzos. No pienses en cómo el activo es un niño de 5 años que acaba de empezar a reír de nuevo. El primer disparo le quemó el hombro lo suficientemente cerca como para sentir el calor a través de su uniforme. Se zambulló detrás de una estructura de fuente cristalina, metiendo a Quirón debajo de él mientras el fuego de respuesta salía de los guardias del palacio. El caos explotó por el jardín, gritando nobleza, pies corriendo, el crujido distintivo de las armas de energía descargándose. Quédate abajo, dijo Isen en el cabello de Kaiden, manteniendo la voz firme incluso cuando su corazón martilleaba. Recuerda esa historia sobre la vez que me escondí en un armario de suministros durante 6 horas porque pensé que veía una araña. Esto es así, excepto con peor iluminación y mejor compañía. La respiración de Kaiden se detuvo, pero ya no gritaba. Pequeños dedos se aferraron al uniforme de Isen. Asustado. Yo también, amigo. Pero te tengo a ti. Isen comprobó su despliegue táctico. 2 hostiles caídos, 2 fuerzas de seguridad aún activas acercándose. Necesitaba mover a Kion a una posición endurecida, pero la zona segura estaba a 30 metros de distancia en campo abierto. Una figura apareció alrededor del borde de la fuente. Uno de los asesinos, arma levantada. El arma lateral de Isen estaba en su mano antes de que pensara conscientemente y disparó 2 veces, masa central, eliminando la amenaza antes de que pudiera adquirirlos. Su hombro ardía donde la inyección anterior lo rozó, pero la adrenalina mantuvo el dolor distante y manejable. Fuente norte, necesito extracción para el príncipe.
El comunicador de Isen crujió con confirmaciones mientras buscaba amenazas. Movimiento a su izquierda. Giró su arma, luego reconoció el uniforme de la guardia del palacio y se desvió. Enfoque claro, amable entrante. 3 guardias llegaron a su posición, formando una barrera protectora mientras Isen se levantaba con Kion todavía contra su pecho. La cara del príncipe estaba enterrada en su hombro, el pequeño cuerpo temblando. Nos estamos moviendo ahora, dijo Isen, y los guardias se formaron a su alrededor. Lo lograron 5 metros antes de que el último asesino apareciera entre la multitud, con el arma apuntando directamente hacia ellos. Isen se retorció, colocando su cuerpo entre la amenaza y Quirón, y sintió el impacto del rayo de energía estrellarse contra su costado como un martillo térmico. Mantuvo los pies por pura terquedad, devolviendo el fuego con la mano libre, y tuvo la satisfacción de ver caer al asesino antes de que sus rodillas se doblaran. Los guardias lo atraparon antes de que cayera al suelo, manteniéndolo erguido, y alguien estaba diciendo cosas sobre los equipos médicos y los protocolos de evacuación. Por el lado de Isen se sentía como si alguien hubiera intentado cocinarlo de adentro hacia afuera, pero Kaiden todavía estaba en sus brazos, aún respirando, todavía a salvo. Asegura al príncipe, Isen logró, tratando de transferir a Kion al guardia más cercano. El agarre de Kaiden se apretó hasta casi estrangularla. No, quédate con Isen. Oye, no iré a ningún lado, Isen mintió. Porque su visión estaba empezando a difuminarse en los bordes, y eso probablemente significaba algo preocupante. Solo necesito atención médica. Ya sabes, mantenimiento humano estándar. Prince Aslan se materializó entre el caos, su túnica ceremonial rasgada y su rostro pálido de terror. Vio la sangre en el uniforme de Isen, vio a su hijo aferrándose a él, y algo en su expresión se hizo añicos y se transformó en algo más feroz. Bahía médica ahora. Su voz tenía autoridad absoluta. Y que alguien me diga que esos asesinos están neutralizados o muertos. Los 4 caídos, Alteza, amenaza contenida. Se movieron en grupo hacia el palacio. Los guardias los rodeaban, y Isen se centró en mantener los pies debajo de él y mantener su control sobre Kion. El niño lloraba, pero ahora en silencio, con la cara todavía presionada contra el hombro de Isen. «¿Estás herido?», susurró Kaiden. «Un poquito. Nada que su equipo médico del palacio no pueda arreglar». El costado de Isen palpitó en contrapunto a los latidos de su corazón. Además, siempre quise una cicatriz genial. Muy aventurero. Eso no es gracioso. Claro que lo es. Solo espera a que cuente la historia. Allí estaba enfrentando a asesinos que protegían a un príncipe siendo generalmente heroico. Isen. La mano de Irene encontró su hombro ileso, estabilizándolo cuando llegaron al ala médica. Deja de hablar y deja que te ayuden. La bahía médica era todo un equipo eficiente de movimiento y escaneo que el cerebro de Isen era demasiado confuso para identificar. Alguien trató de quitarle a Kaiden de sus brazos, y la posterior protesta del príncipe hizo que el personal médico retrocediera de inmediato. Él se queda, dijo Line, y no fue una petición. Entonces trataron las heridas de Isen. Se conteré quemaduras en el costado, herida leve por roce en el hombro, estrés general de batalla y conmoción menor. Mientras el príncipe quien se sentaba en la cama médica a su lado, tomándole la mano con feroz determinación y, ocasionalmente, ofreciéndole frutas cristalizadas de un tazón que alguien le había proporcionado. Saltaste frente al arma, dijo Line en voz baja, de pie al pie de la cama. No había dejado de tocar a Kaiden desde que llegaron. Una mano constantemente en la espalda o el hombro de su hijo, asegurándose de que era real y completo. Ese es literalmente mi trabajo, señaló Isen. No. Ella negó con la cabeza y las lágrimas corrían libremente por su rostro. Ahora tu trabajo es la seguridad. Lo que hiciste fue un sacrificio. Lo que has estado haciendo durante 2 semanas es. Ella se detuvo, se llevó las manos a los ojos. ¿Quién lo sabía antes que yo? Reconoció la seguridad, reconoció el hogar, reconoció a alguien que lo amaría, no por el deber, sino por quién es él. El pecho de Isen volvió a hacer esa cosa complicada. El que había estado sucediendo cada vez más en torno a estos dos. Su Alteza, Lirene, ella interrumpió. Si vas a ser familia, deberías usar mi nombre. La bahía médica se quedó muy tranquila. Kaiden miró a su madre con los ojos muy abiertos, luego a Isen, luego sonrió con los dientes cubiertos de frutas pegajosas. ¿Te quedarás para siempre? Isen miró a este niño que conocía desde hacía 2 semanas, que decidió que valía la pena confiar en él, que había llorado en su hombro y se había reído de sus terribles bromas, y aprendió a sentirse seguro nuevamente. Miró a Irene con su complicado dolor y su cuidadosa esperanza, y su admisión de que se había convertido en algo esencial. Pensó en su registro de servicios sin complicaciones y en su reputación de olvidable y en cómo lo más importante que había hecho en su vida era dejar que un niño asustado le tomara de la mano. Sí, dijo, sintiendo que algo se acomodaba en su pecho. Sí,
me voy a quedar. Kairen tiró pegajosos brazos alrededor de su cuello. Line se movió más cerca, una mano sobre la de su hijo en la espalda y el otro hallazgo Isenés. Y se quedaron como que mientras el personal médico trabajaba en torno a ellos y los equipos de seguridad bloqueado el palacio y en algún lugar en el exterior. El festival de jardín continuado porque la vida continuó incluso después de intentos de asesinato. Eres un terrible oficial de seguridad, Lirene dijo, pero ella estaba sonriendo a través de las lágrimas. Mejor comentario que he conseguido, Isen respondió. Y cuando ella se rió, de hecho se rió brillante y genuinamente, Kairen levantó la vista con asombro en su rostro. Hiciste reír a mamá, susurró el príncipe. Tú lo arreglaste. No arreglado, pensó Isen, mirando a esta pequeña familia rota que de alguna manera había decidido incluirlo. Pero tal vez sanando, tal vez aprendiendo a estar juntos de nuevo. Su costado palpitaba. Las manos pegajosas de Kion estaban arruinando su uniforme. Las lágrimas de Lirene goteaban sobre sus manos unidas y Isen nunca se había sentido más exactamente donde se suponía que debía estar. Aventura entre las estrellas, pensó. Resulta que parece familia.